A veces, no es lo que dices, es lo que decides no decir. Todo empezó con un mensaje que nunca envié. Lo tenía escrito desde hace días. Lo leí 1000 veces. Lo corregí, lo sentí, pero nunca lo envié. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de lo que podía cambiar. Ese mensaje lo decía todo, lo que sentía, lo que callé por meses, lo que nunca me atreví a decirle. Y así pasaron los días, después semanas, y con el tiempo aprendí a ignorarlo, a convencerme de que ya no importaba. Hasta que una noche recibí una notificación. Era ella. Después de tanto tiempo, había escrito. El corazón me latía rápido. No sabía a qué esperar. Abrí el mensaje. Solo decía, ¿por qué nunca lo enviaste? Me quedé en silencio, confundido, porque yo nunca le había contado nada. Nunca le dije del mensaje. Nunca le dije lo que sentía. Nunca le envié nada. Con manos temblorosas revisé nuestro chat y ahí estaba, el mensaje, el mismo que nunca envié, pero aparecía como leído, con una hora exacta, 3:17 de la mañana, y una respuesta debajo que yo jamás recibí. Yo también sentía lo mismo. Esa noche entendí algo, que todavía no sé explicar. A veces, lo que no decimos también encuentra la forma de llegar. Aunque no sepamos cómo, aunque no lo recordemos, aunque nunca lo hayamos enviado. No fui yo, eso fue lo primero que pensé, porque ese mensaje yo nunca lo envié, pero ahí estaba, con hora, con fecha y con respuesta. Intenté ignorarlo, convencerme de que era un error, un fallo del celular, una coincidencia extraña. Pero entonces empezaron a pasar más cosas. Mensajes que no recordaba haber escrito. Conversaciones que no inicié, pero continué. Y lo peor, respuestas que parecían conocerme mejor que yo mismo. Como si alguien estuviera escribiendo por mí. Una noche decidí comprobarlo. Dejé el celular a un lado, sin tocarlo, sin abrir nada. Solo observé. Pasaron minutos, nada. Luego, una hora. Silencio total, hasta que la pantalla se encendió sola. Sin notificación, sin sonido, solo luz. Y lentamente aparecieron letras en el chat, una por una, como si alguien estuviera escribiendo desde adentro. No decía mucho, solo una frase. Dejaste algo pendiente. Sentí un vacío en el pecho. Porque no hablaba de ese mensaje, hablaba de algo más, algo que ni siquiera yo quería recordar. Y en ese momento entendí algo. Esto no era un error, ni un fallo. Era algo que sabía exactamente lo que hacía y apenas estaba empezando. No eres tú, soy yo. Esa frase apareció en la pantalla como si alguien la hubiera escrito con total normalidad, pero no lo era, porque ese mensaje yo no lo envié, ni siquiera abrí el chat, y aún así, ahí estaba, enviado, leído, respondido. La conversación había continuado, sin mí. Al principio pensé en borrarlo todo, como si eliminando los mensajes pudiera eliminar lo que estaba pasando, pero no funcionó. Porque cada vez que borraba uno, aparecía otro, como si alguien estuviera escribiendo más rápido de lo que yo podía borrar. Y fue ahí cuando dejé de intentar controlarlo y empecé a observar, a leer, a entender, no como alguien que lo sufre, sino como alguien que lo descubre. Los mensajes no eran aleatorios, no eran frases vacías, eran demasiado precisos, demasiado personales, cosas que pensé alguna vez, cosas que sentí, pero nunca dije, cosas que guardé, incluso de mí mismo. Todo estaba ahí, escrito, como si alguien hubiera entrado a un lugar al que ni yo mismo quería volver. Y entonces lo entendí. No era alguien más, no era un error, era peor. Era como si
Una parte de mí hubiera decidido hablar, sin permiso, sin miedo, sin filtro. Sentí un frío extraño, porque en el fondo reconocía cada palabra, cada frase, cada intención, como si todo eso siempre hubiera estado ahí, esperando, y de repente la pantalla volvió a encenderse, sin tocarla, sin notificación, sin sonido, solo luz. Me quedé mirando, sin moverme, sin respirar casi, y entonces aparecieron las letras, una por una, lentas, como si quisieran asegurarse de que yo las viera. Esta vez no era un mensaje para alguien más, era para mí. Decía, ¿vas a seguir fingiendo o vas a terminar lo que empezaste? Sentí un vacío en el pecho, porque esa pregunta no venía de afuera, venía de algo que me conocía demasiado, algo que sabía exactamente qué había dejado pendiente. Y por primera vez, no tuve miedo de lo que estaba pasando, tuve miedo de la respuesta, porque no sabía si quería detenerlo o dejar que dijera todo lo que yo nunca fui capaz de decir. Nunca fuiste el único. Leí esa frase y por primera vez no sentí miedo inmediato. Sentí algo peor, duda, porque hasta ese momento todo lo que pasaba podía, de alguna forma, explicarse dentro de mí. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis silencios. Pero eso ya no hablaba de mí, hablaba de otros. La pantalla seguía encendida, como esperando que hiciera algo, pero no hice nada, solo miré. Y entonces, el chat cambió. No fue un mensaje nuevo, fue como si la conversación se abriera sola, a algo más, a otros contactos, nombres que conocía, personas reales, y cada uno tenía algo, mensajes, conversaciones, frases que nunca envié, pero que estaban ahí, como si hubiera estado hablando con todos, como si una parte de mí se hubiera adelantado a todo. Abrí uno, solo uno, y lo que vi no era cualquier cosa. Era una conversación con alguien a quien no le hablaba desde hace años, pero ahí estaba, activa, reciente, y lo peor, era que conocía demasiado, detalles que nunca dije, cosas que nunca conté, pensamientos que ni siquiera había terminado de formar. Sentí un vacío en el estómago, porque ya no era algo interno, ya no era una idea, era real, afectaba a otros. Cerré el chat de golpe, como si eso pudiera detenerlo, pero no sirvió, porque la pantalla volvió a cambiar. Otra conversación, otro nombre, otra historia que yo no recordaba haber vivido. Y entonces lo entendí. No era que alguien escribía por mí, era que algo estaba usando todo lo que yo nunca dije para terminar historias que dejé incompletas. Como si cada silencio tuviera consecuencias, como si cada palabra que guardé no hubiera desaparecido, solo hubiera esperado. La pantalla volvió a encenderse, otra vez, pero esta vez no había nombres, no había chats, solo un fondo oscuro y una frase en el centro. Ellos también lo están viendo. Sentí un escalofrío, porque ya no se trataba de mí, ni de lo que yo había callado. Se trataba de todos los que, de alguna forma, también habían sido parte de eso. Y por primera vez, no quise saber qué pasaría después, pero el celular vibró, una sola vez, un nuevo mensaje. No de alguien más, no de otro chat, directo, para mí. Decía, ahora ya no puedes detenerlo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si lo peor ya había pasado o si apenas estaba comenzando. La pantalla no se apagó, ni siquiera cuando bloqueé el celular. Solo esperó, como si supiera que volvería a mirarlo. Respiré lento. Esta vez no había mensajes nuevos, no había conversaciones, solo silencio. Demasiado perfecto, hasta que entendí algo que no había considerado antes.
El problema no era lo que aparecía, era lo que ya estaba dentro. Abrí el registro del teléfono, historial, archivos, notas. Todo estaba normal, demasiado normal. Pero entonces vi algo, una carpeta que no recordaba haber creado, sin nombre, sin fecha, solo un punto. La abrí. Dentro no había fotos, ni videos, solo texto, miles de líneas, como si alguien hubiera escrito mi mente. Empecé a leer, y cada línea era yo, no lo que dije, sino lo que pensé, lo que iba a decir, lo que casi dije, lo que callé. Todo estaba ahí, ordenado, perfecto, como si alguien hubiera estado escuchando desde adentro. El celular vibró una vez. La pantalla se iluminó sola. Último mensaje. Esta vez no era una frase. Era una conversación completa, reconstruida. Pero al final una línea nueva apareció. Ya no somos dos. Sentí un vacío extraño. No miedo, no sorpresa. Reconocimiento. Porque algo en mí encajaba con eso. Como si siempre hubiera sido cierto. La pantalla cambió y vi mi propio reflejo en el vidrio. Pero no estaba solo. Detrás de mí, otra versión, sentada, escribiendo, sin celular, sin teclado, solo pensando. Y todo aparecía en la pantalla, antes que yo lo pensara. La voz no vino del teléfono, vino de mí, o de algo que usaba mi voz. ¿No lo entiendes todavía?, decía. No respondí, no hacía falta. La voz continuó. Nunca fue alguien externo. Fuiste tú cuando dejaste de decidir. Silencio. La pantalla se apagó. Por primera vez. Pensé que había terminado. Pero entonces, mi mente terminó la frase sola. Esto no es una invasión. Es una continuación. Tragué saliva. Miré el celular. Ya no había chat. Ya no había mensajes. Solo una última notificación. Sistema. Sincronización completada. Y entonces entendí el verdadero horror. No era que algo había entrado, era que nunca se fue. Solo estaba esperando que yo dejara de resistirme. El celular volvió a la oscuridad, pero antes de apagarlo del todo, vi una última cosa. Una frase escrita en la pantalla negra. Sin luz, sin sistema, sin origen, solo una línea. Ahora sí, estamos completos.